A continuación, escucharemos las palabras y el saludo de Silvia Lara Povedano, ministra del Trabajo y Seguridad Social de Costa Rica. Gracias, muy buenos días a las personas que nos acompañan acá en el auditorio y muy buenas tardes y noches a las personas del resto del mundo que también nos acompañan de manera virtual. Un saludo muy afectuoso desde Costa Rica. Vean, leía hace pocos días un libro que empezaba, y cito, con la siguiente afirmación. Decía, vivimos en la era de los 140 caracteres. Ese es el tipo de comunicación que estamos teniendo. Hay poco espacio para el debate, para la reflexión y para el análisis profundo. Y nos decía este autor, Adrián Todolí, que esto tiene el inconveniente de que entonces cuando tenés 140 caracteres para comunicar tus ideas, la estrategia es una estrategia de comunicación efectista. Y para lograr ese efectismo en la comunicación, dice, lo que está sucediendo es que se están radicalizando los argumentos. Y radicalizar los argumentos en muchas ocasiones significa simplificarlos. Entonces hay una radicalización de los argumentos. Y además decía que estos argumentos radicalizados están llenos de prejuicios y de mitos. Y por eso yo celebro tantísimo esta oportunidad que nos ofrece la delegación de la Unión Europea, Eurosocial, la OIT y el Centro Disciplinar de Políticas Públicas de la Universidad Alberto Hurtado de Chile, para tener en este espacio justamente la oportunidad de tener un debate, un análisis, una reflexión profunda sobre lo que está sucediendo en los mercados de trabajo, en el mundo de la producción, en relación con el crecimiento económico y el desarrollo del talento humano. Y nos preguntan, ¿verdad? El seminario, una de los énfasis es preguntarnos en relación con las políticas activas del mercado de trabajo, ¿a dónde estamos? Pero nos propone que esa discusión la tengamos no desde los mitos, los prejuicios, la radicalización y los mensajes efectistas, sino justamente a partir de un espacio como este que nos permite una reflexión pausada, con datos, con ciencia, para entender bien a dónde estamos y además desde un espacio que me parece muy interesante que han denominado la Plaza de la Innovación y la Cohesión Social. Justamente ese es el desafío al que estamos invitados e invitadas hoy día en este seminario. Y quisiera retomar de la introducción con que nos invitan a este seminario dos afirmaciones que hacen. Una, y leo textualmente, dicen, no es suficiente la capacidad de acción actual de las políticas activas del empleo. Es decir, la idea de que podemos continuar con las mismas políticas activas del empleo que teníamos en el pasado, ya no es suficiente. Yo incluso me pregunto siquiera si de lo que se trata es de mejorarlas. Yo ahora voy a plantear algunas ideas que me hacen pensar que más que mejorarlas, realmente estamos ante el desafío de replantearlas. Y por eso hacen una segunda afirmación que me parece muy interesante, dice, se requiere mucha innovación para que puedan tener impacto. Bueno, esa es la razón por la que estamos aquí, justamente para que podamos tener esa reflexión, ese análisis pausado, y voy a insistir, basado en la ciencia, en los datos, para definir cuál es el rumbo que deberíamos dar a las políticas de empleo en los próximos años.
Esta es una intervención protocolar de inauguración, pero yo voy a tomarme unos minutos porque sí quisiera, en la forma de titulares, porque no puedo profundizar por razones de tiempo, pero en la forma de titulares sí quisiera plantear algunas ideas centrales desde el punto de vista de lo que sucede con el empleo y en el mercado de trabajo. No puedo profundizarlas, pero quiero dejarlas planteadas, repito, en la forma de titulares, como una provocación para ese debate innovador. El primer titular que quisiera plantear es fundamental que podamos colocar el empleo en el centro del proceso de recuperación y reactivación económica. Y eso pareciera sencillo decirlo, pero es bastante complejo, porque si ustedes se ponen a ver, el centro de la recuperación está puesto en el crecimiento económico. Si lo tuviera que decir en inglés, estamos más en un GDP-centered reactivación económica y recuperación económica que en un job-centered reactivación o recuperación económica. ¿Por qué lo digo y por qué insisto en esto? Porque seguimos apostando al modelo según el cual primero se apuesta al crecimiento económico para que el crecimiento económico se convierta en empleo, para que el empleo se convierta en ingresos que reducen la pobreza y cierran las brechas de ingresos. En el caso de América Latina, eso no ha sucedido. No ha sucedido en los últimos 30 años. Y no tenemos por qué pensar que ahora sí, con la recuperación y la reactivación económica, va a suceder. Entonces, titular número 1, cambiemos la ecuación. Cambiemos la ecuación. Coloquemos el empleo no como variable residual, como la variable de cierre. Es decir, crecemos y luego vemos si en efecto, con suerte, el resultado es empleo. Entonces, la propuesta es, tomemos el empleo de punto de partida, lo cual significa repensar la política pública. Tenemos que repensar cuál es el conjunto de políticas públicas que habría que echar a andar en la medida en que nos propongamos partir del empleo. Y por eso insisto en la idea de colocar el empleo en el centro del proceso de recuperación. Segundo titular, y es mi experiencia en el Ministerio de Trabajo. Hay una completa y absoluta desconexión entre las políticas de empleo y la institucionalidad pública encargada de temas de empleo y de políticas activas de empleo, como un Ministerio de Trabajo, y las políticas de desarrollo productivo. Mi conversación, mi proceso de diseño de intervenciones desde el Ministerio de Trabajo no es con el Ministerio de Economía, no es con el Ministerio de Agricultura, no es con el Ministerio de Comercio Exterior, no es con la política de atracción de inversión. La conversación de los ministerios de trabajo es con la política social y con la asistencia social, que está bien, pero esa no puede seguir siendo la conversación en materia de políticas de empleo. Entonces, yo de veras quisiera insistir muchísimo en que parte de la innovación pasa porque nos replanteamos ese mix de políticas públicas y esa arquitectura institucional que permita vincular y articular las políticas de empleo con las políticas de desarrollo productivo. Y esto es especialmente importante. En nuestros países, en los últimos 20 años, no han habido políticas de desarrollo productivo. No han habido políticas de desarrollo productivo porque se suponía que las medidas del consenso de Washington iban a generar un crecimiento económico, repito, que se convertiría en empleo, en reducción de la pobreza y en la desigualdad, y que el mercado se iba a encargar. Entonces, ¿para qué políticas de desarrollo productivo si el mercado se iba a encargar? Y en esa misma línea lo que sucedió es que tampoco han habido políticas de empleo, porque no se requerían políticas de empleo, porque se suponía que el empleo iba a suceder como consecuencia del crecimiento económico. Repito, como una variable residual y de cierre. El empleo no puede seguir siendo una variable residual y de cierre. Dije que no me iba a extender, pero si no, estos titulares pueden terminar siendo 140 caracteres y no, ese no es el propósito.
Una cuarta afirmación que quisiera hacer y en la que quisiera insistir muchísimo. Se está planteando, frente al desafío de la recuperación y la reactivación económica, se está planteando que una vía para esa recuperación y esa reactivación económica es la desregulación de los mercados de trabajo. Es decir, que hay que bajar los salarios mínimos, que hay que flexibilizar las jornadas, que hay que bajar los costos de la seguridad social para las empresas. Un proceso de desregulación que, por cierto, no arranca con la pandemia, ¿verdad? Es un proceso de desregulación de los mercados de trabajo que ya veníamos viviendo desde antes, pero que tomaron fuerza con la pandemia. Lo que hemos aprendido es que no hay evidencia dura basada en la ciencia y los datos que muestre que ese tipo de desregulación va a conducir al crecimiento económico. Todo lo contrario. Y yo les quiero recomendar aquí un libro que presentamos ayer, el Ministerio de Trabajo junto con la OIT. Este libro se llama, y se lo recomiendo fuertemente, se llama Regulación del Trabajo y Política Económica, de cómo los derechos laborales mejoran la economía. El libro parte de señalar que esta idea de que desregular es el mecanismo para la reactivación económica y la recuperación no tiene ninguna evidencia, que más bien los datos y la evidencia lo que están demostrando es que la regulación laboral mejora la economía, ¿Y cuál es la ventaja que tenemos con este tipo de reflexiones que se están produciendo hoy, que nos aportan los datos, nos aportan la ciencia, los conocimientos, nos están aportando la información que requerimos justamente para hacer ver que la regulación laboral es un buen instrumento de política económica, sobre todo ahora en la pandemia. Ahora, sí advierte, y esto es muy importante y quisiera plantearlo aquí a propósito de que esta es la Plaza de la Innovación, de que sí es fundamental que revisemos los roles y las funciones de esas regulaciones laborales, porque muchas de estas regulaciones laborales se pensaron y se diseñaron inicialmente como el mecanismo para la protección de los derechos laborales. Y eso, por supuesto, que tiene que ser así. Ahora, ¿cómo pensamos y repensamos las regulaciones laborales para que sean todavía un instrumento más útil para la economía y para el crecimiento económico? Y que eso pasa justamente por adaptar las regulaciones laborales, por repensar sus roles, por repensar sus funciones. Entonces aquí también les dejo otro titular, ¿verdad? Las regulaciones, las funciones de las regulaciones laborales, pensadas ya no solo desde el punto de vista de la protección a las personas trabajadoras, sino sobre todo pensadas desde el punto de vista de instrumento de la política pública. ¿Qué pasa? Porque los ministros y ministras de Trabajo nos podamos sentar con los que hacen la política económica y la política de desarrollo productivo y la política comercial y de atracción de inversiones. Otro punto al que me quisiera referir, que es también un enorme desafío, es el tema de la seguridad social y la protección social. La pandemia dejó completamente en evidencia la importancia fundamental de los sistemas de protección social. Realmente los sistemas de protección social pusieron la cara, ¿verdad? En la atención de la pandemia, y no podemos negar de su importancia fundamental. Sí, y repito, yo creo que esto también quisiera señalarlo. Por otro lado, producto de la pandemia, de los desafíos de la recuperación, se están viendo amenazados los sistemas de protección social, porque, repito, con mi argumento anterior, buena parte de la reactivación y la recuperación económica está apostando a más bien desfinanciar los sistemas de protección social. Y entonces esto requiere muchísimo cuidado. Y en relación con la protección social, además quisiera agregar que por lo menos, y lo planteo para el caso de Costa Rica, pero estoy segura que es para el caso de América Latina también, de cómo avanzamos de un concepto de seguridad social laboral, es decir, de cómo la posibilidad de acceder a los servicios de salud y de pensiones, por ejemplo, pasa
por tener un empleo formal urbano, porque ese es el diseño de la seguridad social, ¿verdad? La seguridad social laboral, cómo pasamos a un esquema de seguridad social universal, comprendiendo que se trata de un derecho y por lo tanto debemos apostar a la universalidad. Pero yo diría que en este punto ni siquiera eso es suficiente. Y es el debate que estamos teniendo también en Costa Rica. Es decir, cómo pasamos de la seguridad social laboral a la seguridad social universal y, diría yo, y ese es el otro titular que quiero subrayar, a un piso de protección social universal. A un piso de protección social universal. Y aquí sí quisiera hacer la advertencia de que cuando hablo de piso de protección social, no estoy hablando de una renta básica universal. Porque en muchos casos la discusión sobre la renta básica universal en nuestros países se ha desviado su camino. En muchos casos, cuando hablamos de una renta básica universal, estamos hablando de un salario de subsistencia sin derechos. Y no es de eso de lo que estamos hablando. Una renta básica universal puede ser parte de un piso de protección social, pero no sustituye a un piso de protección social. Y la renta básica universal no puede ser un atajo. No hay atajos. A los derechos no hay atajos, a la protección social no hay atajos. Y entonces aquí también quisiera llamar la atención de que un enorme desafío que tenemos alrededor del tema de la protección social es que los países nos encontramos en lo que OIT ha denominado un cruce de caminos en relación con las trayectorias de los sistemas de protección social. O tomamos el camino alto de apostarle a una protección social universal, fortalecerla y financiarla y garantizarla como un derecho humano fundamental, o tomamos el camino bajo de las soluciones fáciles de provisión de protecciones mínimas. Y lo quiero plantear aquí porque pareciera imposible, pero es que eso está planteado y está en la agenda. Talento humano, muy rápidamente, porque yo ya me imagino que me pasé de todos los tiempos y de todo. El talento humano. Tenemos que entender que estamos en un proceso de verdadera revolución de los aprendizajes. Esta idea de aprender a lo largo de la vida es fantástico decirla, pero la institucionalidad pública no está preparada para ofrecer aprendizaje a lo largo de la vida. Entonces, qué importante que parte del debate hoy sea, bueno, ¿qué significa desde el punto de vista de la política pública y de la arquitectura institucional pensar qué significa la oferta programática del Estado cuando se trata de los aprendizajes a lo largo de la vida? Otro elemento en relación con el talento humano. Las formas como se aprenden y los espacios donde se aprenden hoy trascienden absolutamente la educación formal, estructurada y escolar. Hoy aprendemos en cualquier espacio, en cualquier momento. El problema es cómo reconocemos esos aprendizajes. ¿Cómo logramos convertir esos aprendizajes en certificaciones? ¿Cómo logramos reflejar esos aprendizajes, por ejemplo, en las cualificaciones de los marcos nacionales de cualificaciones? ¿Y por qué el tema de reflejar esto en los marcos nacionales de cualificaciones es tan importante? Porque estas personas que van en este proceso de aprendizaje a lo largo de toda la vida necesitan un pasaporte que les permita transitar a lo largo de la vida. Y ese transporte sin duda es la posibilidad de tener certificadas sus cualificaciones. Y en relación también con el desarrollo del talento humano, una cosa muy interesante que estamos ensayando en el Ministerio de Trabajo es que en el pasado, por supuesto, todos y todas sabemos esto, ha habido que poner mucho énfasis en el desarrollo de las competencias socioemocionales, sin duda, ¿verdad? Con las empresas eso es claro. Pero vean qué importante en lo que estamos trabajando ahora y es cómo desarrollar en las personas competencias transicionales, para que puedan transicionar de un proceso de aprendizaje a otro y de un trabajo a otro. Esto requiere unas capacidades emocionales para convivir, vivir y transitar en un mundo lleno de incertidumbres. Termino con 3 ideas muy rápidamente.
Estos son unos verdaderos cambios de paradigma, estas innovaciones que solo serán posibles si se enmarcan en un proceso de diálogo social. Y me interesa mucho aquí comentarles y anunciar que el viernes pasado tuvimos una sesión del Consejo Consultivo Económico Social que hemos creado en Costa Rica y el Poder Ejecutivo le planteó al Consejo Consultivo una consulta. Y vean qué interesante la consulta que le estamos haciendo a ese Consejo Consultivo Económico Social. La pregunta es, ¿cuál debe ser el modelo de financiamiento sostenible y socialmente justo para garantizar la protección social como un derecho humano a todos y todas las trabajadoras independientes de este país? Y por supuesto a los patronos de microempresas y emprendedores. Nada más les doy un dato, el 70% de las personas trabajadoras independientes en Costa Rica no tienen un ingreso que siquiera alcanza la base mínima contributiva para la seguridad social, que son 303,000 colones. No están en la obligación de asegurarse. Entonces no se aseguran, pero entonces tampoco tienen protección social. Y lo que estamos proponiendo, estas conversaciones solo pueden darse en el marco del diálogo social. Y termino con esta idea, esto requiere otro relato. Requerimos otro relato, un nuevo relato que construya una nueva realidad, que construya una nueva perspectiva, que construya una nueva visión, que nos muestre el camino, que nos inspire en esa dirección, porque de lo contrario estamos siendo víctimas de la inercia del pasado, que es la inercia de la desigualdad, es la inercia de la exclusión, es la inercia de un sistema económico concentrador y excluyente. Y hoy día tenemos, a propósito de la pandemia, una ventana de oportunidad política que no habíamos tenido en el pasado. Y tenemos la responsabilidad de echar mano de esa ventana de oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias.